Farid Cajat, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hablemos de la respuesta de Estados Unidos por el tipo de blanco que se ha elegido, cuando sabemos también que se informó a Irak antes de atacar. ¿Es esta para ti una respuesta moderada pero efectiva? A ver, ¿qué es lo que busca Estados Unidos? Disuadir a estas milicias aliadas de Irán de volver a lanzar ataques como el que mató a 3 de sus soldados, sin simultáneamente escalar al punto de una confrontación directa con Irán. Creo que el ataque está calibrado para lograr ese propósito. Por eso no se ataca territorio iraní, pero sí blancos de Irán fuera de su territorio. Los republicanos cuando piden atacar Irán están pidiendo hacer algo que no hicieron anteriores gobiernos republicanos. Por ejemplo, el año 2020, cuando Irán ataca o milicias proiraníes atacan blancos estadounidenses o atacan a los hutíes, atacan la industria petrolera saudí, Trump lanza un ataque contra Qasem Soleimani, pero en Irak, no en Irán. Entonces, digamos, no es honesta la crítica republicana sencillamente porque ellos tampoco hicieron lo que le están pidiendo ahora a Biden. Porque al final han sido mensajes a lo largo de estos días, incluso avisarle a Irak tiene ese mismo propósito, ¿no? Evitar un mayor escalamiento en una situación que ha estado escalando en distintos frentes. Sí, claro, pongámoslo en contexto. Estamos hablando de cuando menos 125 misiles de precisión, o sea, que alcanzan blancos con relativa precisión y solo 10 muertes. O sea, en parte el propósito era, aunque rara vez se confiese, dar tiempo para por lo menos poner a buen recaudo a dirigentes, sino parte del armamento. Sin embargo, el ataque ha sido contra centros de inteligencia, centros de comando y control, depósitos de armas y municiones. O sea, parece un ataque pensado para degradar la capacidad de estos grupos de lanzar ataques similares en el futuro si se propusieran hacerlo. ¿Cuánto control tiene Irán sobre estas fuerzas, este grupo de fuerzas, de grupos que han atacado? En este momento estamos hablando de 2 ejemplos, pero podemos hablar de Hezbollah, podemos hablar de todas estas fuerzas o grupos de milicias que son respaldados por Irán. ¿Qué tanto control tiene Irán sobre estos grupos en relación con futuras consecuencias de lo que ha hecho hoy Estados Unidos? A ver, el gobierno americano ha sido bastante cándido en hablar al respecto. Dijo, no tenemos ninguna evidencia de que Irán haya ordenado esos ataques, pero sí tenemos evidencia de que las armas con que nos atacaron son de fabricación iraní. O sea, Irán claramente comparte enemigos con estos grupos irregulares, por un lado. Por otro lado, les provee financiamiento, aunque generalmente niega eso, y les provee armas, pero no ejerce un mando operativo. En ese sentido, no necesariamente establece dónde atacar o con qué armamento atacar, pero precisamente por el apoyo que da a estos grupos, Estados Unidos ha dejado en claro que culpa a Irán de lo que ellos hagan. Si el pasado es un referente, yo presumiría que aunque tal vez hay ataques contra bases norteamericanas en lo sucesivo, no van a ser, no va a escalar el número de ataques y probablemente se reduzca. Como decía el reportero en su informe previo, algunas milicias han dicho que suspenden los ataques contra blancos americanos. O sea, Irán va a dar muestras de que no desea escalar, y creo que una razón por la que ninguna de las partes quiere escalar es porque ya hay un posible acuerdo para un cese al fuego en Gaza, y finalmente todo esto empezó a raíz de las acciones israelíes en Gaza. Todas las partes vinculadas a Irán Claro. dicen claramente que si Israel cesa los ataques en Gaza, ellos cesarían ataques contra blancos israelíes o de sus aliados. Justamente iba hacia allá contigo en la conversación, cómo calza el episodio en esta guerra de Israel contra Hamas y entonces el desalentar a que haya consecuencias nuevamente nos hacen voltear a ver a Benjamín Netanyahu y a la estrategia que se mantiene todavía.
Sí, a ver, hay sobre la mesa aparentemente ya una propuesta de acuerdo que implica, como el acuerdo de cese al fuego anterior, intercambio de prisioneros durante la vigencia del cese al fuego, pero ahora se está hablando de un cese al fuego de entre 1 y 2 meses, prorrogable indefinidamente. Netanyahu sería el gran perdedor de un acuerdo así, por eso probablemente no desee alcanzarlo, pero todo parece indicar que Estados Unidos está pensando ya en el día después del cese definitivo de hostilidades, pero sobre todo de que Netanyahu deje el gobierno. No hay posibilidad de solución a largo plazo con un gobierno que claramente dice que no desea un Estado palestino, tampoco con el actual liderazgo de Hamas, sobre todo en Gaza, pero ese liderazgo está siendo debilitado mientras hablamos, por eso probablemente sí Sí. acepte este cese al fuego con un plazo definido, pero prorrogable indefinidamente. Ahora, Farid, el papel que tienen los aliados de Estados Unidos en esa región en lograr este objetivo es importante. Sí, de hecho se está hablando de un plan, porque Biden está pensando también en términos electorales. Entonces Biden no solo está pensando en Claro. un cese al fuego, teniendo en consideración que una parte significativa de la base del Partido Demócrata ha virado hacia posiciones cada vez más críticas de Israel y por ende la continuación por tiempo indefinido de la guerra podría costarle, sino que está pensando también en una negociación ulterior que implicaría al siguiente gobierno israelí, pero también al gobierno de Arabia Saudita, y ahora Arabia Saudita condicionaría el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel al reconocimiento de Israel del derecho de los palestinos a un Estado propio. Farid, una última pregunta para ti. Si se puede estudiar, especular un poco de qué tipo de blanco podría ser la siguiente cadena de represalias de Estados Unidos en vista de lo que vimos el día de hoy, de lo que ocurrió el día de hoy, perdón, y hacia dónde estaría apuntando y por qué la nueva ronda de ataques de Estados Unidos. Hay una posibilidad de que si los ataques de hoy generan una respuesta, Estados Unidos busque blancos ya no que degraden la capacidad de respuesta del rival, sino blancos políticos, algo así como una operación de castigo. Mencioné el asesinato de Qasem Soleimani en el año Sí. 2020. Estados Unidos podría hacer lo que está haciendo Israel. Israel ha dado muerte a líderes de Hamas, de Hezbollah y de las guardias revolucionarias iraníes en Líbano y Siria. No hemos oído hablar mucho de eso porque no ha habido una respuesta a esos asesinatos, pero algo así no me parecería improbable si las acciones norteamericanas continúan. Nos acompaña ahora Frida Guitis. Frida, primero tu reacción al volumen del ataque y a los métodos utilizados por Estados Unidos. Hola Juan Carlos, fue un ataque que se esperaba desde hace mucho tiempo y realmente lo más sorprendente es que haya tomado 5 días desde el momento en que estas milicias apoyadas por Irán lograron darle un golpe tan fuerte a las fuerzas estadounidenses. No esperaba, creo que mucha gente, yo definitivamente no esperaba que Estados Unidos ataque dentro de Irán. Por ahora este parece ser un golpe relativamente fuerte, pero por lo que vemos, parece que es la primera parte de una serie de ataques que llevará a cabo Estados Unidos. Y como sabemos, está el presidente Biden en un dilema muy difícil. Él tiene que responder a estos ataques, pero el objetivo no es solamente castigar a los que han matado a soldados estadounidenses. El objetivo más importante es disuadir a estas milicias, es disuadir a Irán para que se acaben estos ataques. El ataque del fin de semana pasado que causó tantos daños fue uno que llegó después de más de 160 ataques de esas milicias apoyadas por Irán, que son hasta cierto punto controladas por el gobierno de la República Islámica, pero es solamente una parte de lo que está pasando. Tenemos esta situación en el Mar Rojo que es
muy complicada, como tu invitado anterior decía que Estados Unidos está haciendo exactamente lo que Irán quiere, pero Estados Unidos simplemente no tiene la opción de ignorar estos ataques, tiene que responder, especialmente lo que está pasando en el Yemen, con estos ataques que están haciéndole tanto daño a la economía mundial, que podrían hacerle tanto daño, ya están causando problemas de navegación comercial, así que Estados Unidos tiene que responder, pero como sabemos muy bien, no quiere que esta guerra se extienda. Es un desafío muy, muy complicado. Que fueron enemigos acérrimos hasta que sale Saddam Hussein e Irán recupera gran parte de su influencia dentro de Irak, que tiene una población shia importante. Vemos a Siria, que tiene, aunque es una línea diferente, tiene respaldo de Irán. ¿Por qué, Frida, tiene Irán tanta influencia en la región y por qué logra poner a Estados Unidos en la posición en que lo pone? Bueno, tienes la razón. Irak era el enemigo de Irán durante la época de Saddam Hussein. Irak tiene una población que es en su gran mayoría es chiita, como Irán. Pero, y en Siria, el gobierno de Siria existe porque Irán lo salvó. Esta guerra civil que casi tumba al gobierno de Siria, al dictador de Siria, ya lo salvó Irán con su milicia del Líbano, la milicia de Hezbollah, que es la que Irán controla más que cualquier otra. La razón por la que Irán tiene tanta influencia en el Medio Oriente es porque quiere tener tanta influencia. Irán tiene, la República Islámica tiene en su constitución el motivo de ser es tratar de imponer ese tipo de gobierno revolucionario islámico en todo el Oriente Medio. Y tiene esta sección de su ejército, de sus fuerzas armadas, las guardias revolucionarias, que se dedican a establecer milicias aliadas en toda la región, y es un gobierno revolucionario, y es un gobierno que considera que las fronteras estatales, las fronteras nacionales son artificiales y hay que expandirlas al mundo islámico. Así que Irán se ha dedicado a establecer su hegemonía en el Medio Oriente y quiere seguir extendiéndola, y por eso es que están atacando a Estados Unidos, porque quieren que Estados Unidos se retire para que les quede más fácil hacerlo, y ya controlan, ya dominan 4 países básicamente en el Oriente Medio. Dominan a Irán, a Irak, a Yemen, a Siria y a Líbano, 5 países casi. Yemen todavía los hutis no están completamente en control, pero casi 5 países ya han caído bajo la hegemonía de Irán. Así que es un conflicto, este conflicto que vimos, este capítulo más reciente que comenzó con el ataque de Hamas contra Israel, y Hamas a propósito también una milicia apoyada por Irán. Este conflicto es mucho más grande que simplemente lo que vemos en la Franja de Gaza. Es mucho más grande que lo que ocurre entre los israelíes y los palestinos. Es un conflicto mucho, mucho mayor, y además de involucrar a básicamente toda la región, tiene sus tentáculos en el resto del planeta, con la alianza que se ha desarrollado entre Irán y Rusia, entre Irán y China. Están aumentando sus vínculos, así que es un conflicto muy grande, y es el conflicto de nuestra era. Y a eso iba. Recuerdo que hasta antes del 7 de octubre, cuando Hamas lanza estos ataques terroristas dentro de Israel, la tensión era el conflicto entre Ucrania defendiéndose de la invasión rusa. Ahora tenemos el conflicto en Ucrania, que sigue en un punto muerto de guerra con Rusia. Tenemos el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza. Tenemos los ataques contra los hutíes en Yemen por el control del ingreso al Mar Rojo. Y ahora tenemos estos operativos estadounidenses. Aunque el presidente Biden dice que no quiere escalar el conflicto se está escalando. Bueno, por ahora el conflicto está escalando, pero por el momento son escaramuzas, son conflictos de poca intensidad fuera de lo que ocurre en Gaza. Así que lo que estamos viendo en el Mar Rojo, lo que estamos viendo en Siria, lo que estamos viendo en la frontera entre Líbano e Israel, son conflictos. Hay un intercambio de fuego, se disparan, hay bajas,
pero por el momento no es una guerra completa, no es guerra total. El gran temor es que verdaderamente estalla y que todos estos pequeños conflictos se vuelvan uno solo, porque tienen el mismo, un denominador común, y el denominador es Irán. Y así que, y además de todo, además de lo que mencionabas de Ucrania, que a propósito, esta guerra le está ayudando muchísimo a Rusia porque le está distrayendo a Estados Unidos y está haciendo que los recursos militares y diplomáticos se estén desviando de la atención que le están dando a Ucrania. Hasta le ayuda tanto a Rusia que los rumores cuando fue el ataque de Hamas, rumores sin fundamento que yo sepa, que decían que tal vez fue algo que hicieron para ayudarle a Rusia. No creo que eso sea verdad, pero te muestra hasta qué punto esto beneficia a Vladimir Putin en Rusia. Cuando comenzamos la cobertura se hablaba de ataques con drones. Se habla, informes que salían desde Siria de 3 muertos, 3 heridos dentro de esas milicias. ¿Qué tan constante debe ser Estados Unidos para poder controlar unas milicias que no ha identificado? Todavía no sabemos cuál es la milicia que Estados Unidos responsabiliza directamente. Habla de milicias afiliadas a la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. Y hablemos de esa Guardia Revolucionaria Islámica porque es un poder dentro del poder en Irán. Es un poder que responde al líder supremo de Irán. Y es muy interesante para los que verdaderamente quieran estudiar la situación. Se puede ver en la constitución de la República Islámica, del actual gobierno de Irán. Se menciona específicamente esta Guardia Revolucionaria y se habla de que su misión es llevar la revolución al resto del mundo islámico. Es una milicia que opera independientemente del ejército y que responde directamente a las órdenes del líder supremo, y ellos fueron los que establecieron la milicia en el Líbano, Hezbollah, que hoy en día es mucho más fuerte que el gobierno, que el ejército del Líbano. Básicamente controlan el gobierno del Líbano y es lo que es el modelo que tienen, y quieren reproducir ese modelo en otras partes de la región. Y un factor que no se debe ignorar, que son potencias petroleras las que están adelantando estos operativos. Irán, Rusia, Estados Unidos, que tienen los recursos. Muchas gracias, Frida Guitis, acompañándonos desde Atlanta. Pues bueno, es un escalamiento en respuesta a Hamas y la intervención de Israel en Palestina, la alianza entre Israel y Estados Unidos, y de alguna manera es buscar distraer los objetivos tácticos, estratégicos que pueda tener Estados Unidos en la zona a través de una respuesta de este dron dirigido este domingo con un asesinato de 3 militares, y que obviamente están dando respuesta por parte de la Casa Blanca y el Comando Central de una manera muy contundente el día de hoy para tratar de minar la capacidad de comando y control de estas milicias desconcentradas de Irán, sin tratar de llegar desde la perspectiva de la Casa Blanca, desde la visión demócrata, a una confrontación entre Washington y Teherán. ¿Qué son estas milicias que se ha comprobado una y otra vez su relación con Irán? ¿Cómo opera esto? Porque se hablaba también de que habrían sido alcanzados algunos miembros de las fuerzas revolucionarias iraníes, es decir, ya el ejército formal. Pero ¿cómo Irán opera con este tipo de milicias, financiándolas? ¿Es a través de eso, del dinero, del financiamiento, o es algo más complejo que tiene que ver incluso con temas religiosos? Tengo entendido que son organizaciones desconcentradas de las Fuerzas Armadas, como bases desarticuladas de las Fuerzas Armadas, y que tienen actividades paramilitares y también tienen objetivos de poder disminuir la capacidad de lo que ellos llaman los enemigos de Oriente, y que fundamentalmente representa Occidente y Estados Unidos, para poder llevar a cabo objetivos dentro de Irán o fuera de Irán, como en esta ocasión, con el aval del gobierno iraní.
Ahora, evidentemente aquí hay afectados directos, tal vez terceros, digamos, en los intereses, pero Siria y, por supuesto, Jordania también resultó afectado en todo esto. Irak, ¿se puede complicar mucho el asunto o crees que los países, estos países mencionados, en un principio el domingo, pues Jordania afectado por el ataque a las fuerzas estadounidenses y ahora Irak y Siria, ¿puede haber una reacción de estos gobiernos o crees que las cosas están controladas por Estados Unidos hasta el momento? Yo creo que justo revisando los cables de información ya oficiales que emite el Pentágono vía el Comando Central, viendo la comunicación de la Casa Blanca a través de Presidencia y, por supuesto, el Departamento de Defensa, estamos identificando el día de hoy, justo a las 4 de la tarde, hora de Washington, un antes y un después de una participación directa en la cual se está llevando a cabo una respuesta del Comando Central para desarticular la capacidad de inteligencia, minar el centro de operación y poder llevar a cabo respuestas que tengan como objetivo disminuir la capacidad operativa de estas milicias en Siria y en Irak, lo cual estarían obviamente los servicios de inteligencia militares y civiles de Estados Unidos identificando que esto es, como también ya se mencionó, y yo estaría de acuerdo, el inicio de una etapa que pudiera ponernos en la perspectiva de un escalamiento que sin duda también se conecta con la situación ya de una presión por parte de los republicanos dentro de Estados Unidos, criticando fuertemente a la administración Biden, y que entonces aquí lo que estamos viendo es un fuego cruzado en un año que ya pinta bastante tenso de cara a la reelección presidencial en noviembre del 2024 en Estados Unidos. Entonces yo creo que todos estos factores nos permiten puntear el inicio de una nueva etapa que pudiera, sin duda, escalar en una dimensión. Hay una palabra aquí que me parece clave y que hay que manejar con muchísimo cuidado, de desatar en Medio Oriente lo que ya veíamos venir desde la época del 11 de septiembre, post-11 de septiembre, de una posible guerra santa. Ya, ahora, ¿crees que, bueno, la palabra es fuerte, pero pues podría ser un escenario de una guerra, como lo decía al principio, pues no convencional? No estamos hablando de un ejército, estamos hablando de muchos pequeños ejércitos, lo cual complicaría las cosas y alargaría mucho los conflictos en el tiempo, Abelardo. En efecto, considero que ahí hay elementos que estarían planteando justamente, están dadas todas las condiciones para que esto pudiera pasar de un elemento no convencional, como bien planteaste al inicio, a un elemento convencional de choque entre ejércitos, cosa que Estados Unidos ha sido hasta cierto punto muy cuidadoso, no así la administración Trump. Si recordarás, hubo un ataque directo a Irán con el comando de fuerzas especiales bajo la administración Trump, algo que se ha cuidado bastante la administración Biden, pero dado el escenario que se está viviendo actualmente entre Israel y Palestina, sí estarían dadas las condiciones para un escalamiento de tipo que pudiera ser de tipo religioso e ideológico. Vaya complejidad. Por lo pronto, una reacción de Estados Unidos, una represalia, ¿la calificarías quirúrgica? Sí, la calificaría quirúrgica. Hasta cierto punto, esto me recuerda a los últimos 30 años, generalmente, fíjate que hay un punto bien interesante, que es una respuesta vía aérea. No estamos hablando de una incursión en el campo terrestre, lo cual podría hablar de un despliegue de fuerza del Comando Central que tiene los Estados Unidos en la zona. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de ataques quirúrgicos que se están dando en las instalaciones estratégicas de las milicias para minar su capacidad. Todavía no estamos hablando, vamos a decir, de lo que vendría a ser un despliegue de convoys aéreos terrestres
marítimos que nos podrían presentar toda una escalada de un escenario de guerra. No estamos ahí. Sin embargo, obviamente, pues es el Pentágono, es la Casa Blanca, y ya están ahí, pero todavía en algo que hemos visto, que es repetido también a lo largo de los últimos años cuando se dan este tipo de eventos de manera aérea. Bueno, Abelardo, creo que también, bueno, es inevitable preguntarte. Entonces es un mensaje también, aunque tiene fuerza en el terreno, en la zona Estados Unidos, el enviar desde el propio Estados Unidos los ataques, es un mensaje también. Sin duda, me parece a mí que estamos identificando que ha habido una serie de críticas a la administración Biden, si recordarás con lo de la salida de Afganistán, es una de ellas. También tiene el golpeteo por la guerra en Ucrania y al mismo tiempo hay una crítica a una especie de debilidad en el liderazgo del presidente y obviamente de cara a todos estos escenarios lo que quiere plantear de manera clara, contundente y precisa es que la Casa Blanca y el gobierno de la administración Biden va a responder, como bien ha dicho el mismo presidente, donde quiera que haya ataques directos a los ciudadanos estadounidenses, y este me parece que es un ejemplo de ello. Mire, yo creo que hay varias cosas que todavía tenemos que esperar para ver las noticias, porque cualquier estrategia seria que va a ser un mensaje fuerte a Irán tiene que incluir no solamente los sitios y los proxies, pero el liderazgo de la Paz Darán, la Fuerza Quds, lo que son la cabeza de la Guardia Revolucionaria que se entrena a todos estos grupos terroristas y milicias a nivel internacional. Eso es primero. Segundo, yo creo que vamos a tener que ver el efecto que esto tiene en la determinación que tienen estos grupos de milicias para seguir atacando a los blancos que estaban haciendo, principalmente a los buquepetroleros que estaban haciendo antes y últimamente a bases militares de estadounidenses. Entonces, esas son las dos cosas que quiero ver y quiero saber mientras las noticias se desarrollan. Ahora, Joseph, cuando uno analiza lo que ocurrió, Estados Unidos dijo, fue directo. Primero, el presidente Biden había anunciado que había tomado la decisión. Segundo, dice, no atacaron ni su intención es atacar Irán y no quieren un conflicto con Irán. Esto estaba todo telegrafiado y sabemos por informes de organizaciones sobre el terreno, dicen que muchas de estas ubicaciones, si vemos ahora el video que CNN obtuvo en Al-Qaim, habían salido del lugar. ¿Por qué se hace esto y qué tipo de impacto tiene el que Estados Unidos le diga directamente a Irán no vamos a atacar su territorio? Bueno, esa es una buena pregunta porque tiene como un doble efecto. En un lado se entiende la lógica, cuál la lógica es que no hay una intención de escalación. Obviamente hay una respuesta al asesinato, prácticamente al asesinato a soldados americanos que merece una respuesta muy fuerte, pero no hay una intención de escalación a tener una guerra con Irán. Yo creo que esa es la lógica del mensaje y se entiende. Sin embargo, ese mismo mensaje puede ser visto como debilidad, porque en pocas palabras podrías estar interpretado que no tienes el músculo o la voluntad necesario para realmente atacar con fuerza. Y Irán, y esto es de la historia desde la Revolución iraní de 1979, Irán realmente responde a fuerza. Si tú tratas de entrar con algún tipo de medida calculada, que ellos lo van a interpretar como debilidad, ellos van a manipular esas circunstancias. Eso es lo que han hecho por más de 40 años. Entonces, puede haber un doble efecto en tratar de comunicar ese mensaje a pesar de que entendemos bien la lógica de la comunicación. La lógica de la comunicación en medio de un conflicto en el que Estados Unidos dice está atacando a milicias, no las identifica porque no ha dicho exactamente cuál es la responsable del ataque que cobró estas 3 vidas, pero a su vez sí menciona de manera directa a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esa es una unidad dentro del gobierno iraní que es un poder dentro del poder. ¿Qué tan significativo es que Washington le diga a Irán no vamos a atacar su territorio, pero sí vamos a atacar a la Guardia Revolucionaria? La Guardia Revolucionaria, primero, es designado como grupo terrorista en Estados Unidos. Segundo, ellos son el principal financiador y también proveedor de armamentos
a los milicias y los otros grupos terroristas en Medio Oriente. Y por tercero, ellos hacen todo lo que es las operaciones complejas y operaciones especiales de Irán, principalmente fuera del terreno. Entonces, yo creo que atacar la Guardia Revolucionaria es correcto, porque estás atacando la cabeza de todos sus milicias y estos grupos periféricos que están operando y atacando en el Medio Oriente, pero tienes que estar preparado para dónde ese conflicto se te va a llevar, porque la Guardia Revolucionaria no solamente maneja redes en el Medio Oriente, maneja redes a nivel internacional, y no solamente se vincula con grupos terroristas, también con grupos de crimen organizado. Entonces yo creo que el presidente Biden necesita tener una estrategia mucho más completa de cómo va no solamente a atacar ciertos milicias o ciertos componentes y sitios de la Guardia Revolucionaria, pero cómo va a desmantelar la Guardia Revolucionaria. Parte de eso es atacando su liderazgo. Te doy un ejemplo, Juan Carlos. Cuando se mató a Qasem Soleimani, esa simple operación de contraterrorismo, cuando se mató a Qasem Soleimani, desmanteló por años la estructura, la planes estratégicas de la Guardia Revolucionaria, porque ellos no estaban preparados para perder ese tipo de liderazgo. Si no están atacando el liderazgo, Ismail Khani y otros de la Guardia Revolucionaria en este momento, esto no va a ser suficientemente duro y puede hasta escalar porque la Guardia maneja redes por todo el mundo. Joseph, cuando uno ve la situación que ocurre, el presidente Biden ha sido claro, el secretario Lloyd Austin también dicen, no queremos escalar el conflicto en Medio Oriente. Antes de octubre 7, el conflicto era Rusia-Ucrania. Después de octubre 7 es Israel-Hamas en Gaza. Ahora hay operativos de Estados Unidos y Gran Bretaña contra los hutíes en Yemen. Y ahora tenemos estos operativos dentro de Irak y Siria que se venían dando, pero no a esta magnitud. Si no se quiere escalar el conflicto, se están dando muchos pasos para que eso se dé, ¿o no? Sí, mira, es como se dice en la guerra que tu enemigo también tiene un voto, y en este caso ese enemigo es Irán. Irán tiene una clara intención de escalación del conflicto, o sea, ellos están detrás de Hamas, que atacó en Gaza el 7 de octubre del año pasado, son detrás de los Houthis, que han hecho todos los ataques a los buques petroleros en las últimas semanas y meses. Son detrás de Hezbollah, que están actualmente atacando a Israel desde la frontera norte con cohetes, y son encargados de estas milicias, las mismas milicias que asesinaron a soldados estadounidenses en los últimos días. Entonces, en ese aspecto, Irán ya ha estado escalando este conflicto, y por eso es muy importante que el presidente Biden necesita mandar un mensaje de fuerza. Irán responde a fuerza. Cuando se mató a Qasem Soleimani, ellos no sabían qué hacer. Les tomó mucho tiempo reorganizar y entender qué vamos a hacer, y de cierta forma tenían miedo de saber que si iban a avanzar más, podía ser la muerte de sus principales líderes en el campo de batalla. En este caso, si estos ataques que estamos haciendo en este momento en Siria no está atacando al liderazgo, no está haciendo el daño suficiente a la Guardia Revolucionaria o a los principales tomadores de decisiones de ese guardia en Irán, entonces ellos lo van a tomar como debilidad y van a seguir escalando. Y mi preocupación es que esa escalación no se va a contener solamente en Medio Oriente, porque Irán, la Guardia Revolucionaria, tiene redes en África, tiene redes en América Latina, y pueden aprender todas esas redes al mismo tiempo. Una última pregunta, Joseph. Han dicho, esto es apenas el principio, Estados Unidos se reserva el derecho de atacar como le parezca y cuando le parezca. Esto sería nuevamente algo recurrente. ¿Eso puede disuadir? No necesariamente. Y mira, como te estoy diciendo yo, a mí me parece mucho que tenemos que analizar muy bien a qué son los objetivos y exactamente cuál es el efecto de este ataque. Porque si simplemente son edificios y bunkers y lugares donde ellos estaban entrenando o comunicando, la logística les va a perjudicar, pero no les va a frenar, porque ellos ya tienen y han demostrado tener una voluntad de escalar esta guerra. Pero si han atacado su liderazgo, si han atacado el armamento, si han atacado su habilidad realmente de lo que se llama mantenerse en el campo de batalla, entonces eso les puede no solamente retroceder, pero tal vez hasta quitar la voluntad de seguir escalando. Yo quiero ver el efecto de este bombardeo, porque si no hay eso, yo temo que Irán va a responder y cuidado que no responde fuera de Medio Oriente, y ahí vamos a tener un conflicto con ellos, no solamente en estos países de Medio Oriente, pero sino en otras regiones del mundo también.